Hola a todos nuestros queridos hermanos, bienvenidos a nuestro programa Momentos para Dios. Hoy vamos a tener un interesante tema. Seguimos con nuestra serie de quiénes fueron los discípulos de Jesús y hoy estaremos tocando la vida de Juan el discípulo. Cómo era Juan antes de conocer a Jesús, cómo era su carácter y cómo la vida de Juan puede ser un ejemplo para nosotros en este día. Les invito a que se queden con nosotros en Momentos para Dios. En esta ocasión tenemos al pastor Daniel García. Él es el pastor de nuestra asociación. Él nos estará hablando y compartiendo sobre la experiencia de Juan, el discípulo de Jesús. Abordaremos este tema tan de lleno que me gustaría que no pienses solamente que Juan era un discípulo, sino que tú te imagines que eres Juan. Creo que muchos en algún momento de nuestra vida nos podemos ver reflejados en la vida de Juan al considerar su forma de ser, su transformación, lo que él era. Antes de todo vamos a hacer una oración. Les invito a que allí donde ustedes están puedan simplemente cerrar sus ojos e invoquemos el nombre de Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Muchas gracias porque podemos compartir tu palabra. Gracias porque podemos leer la inspiración que nos ayude a darnos cuenta de cuánto te necesitamos. Por favor, bendice este programa, que esta transmisión que estamos realizando pueda ser, Señor, una bendición para todos tus hijos. Coloca palabras sabias en nuestro querido pastor que hoy nos visita, que los miembros de iglesia, que nuestras visitas, que todos nuestros televidentes puedan sentir, Señor, el fuego espiritual al escuchar tu palabra. Sé con nosotros, te lo queremos pedir en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Pues bien, hermano Daniel, una vez más está aquí con nosotros en nuestro programa. Esta es la segunda ocasión que le tenemos y es un placer que pueda compartir estos mensajes de las Escrituras con todos nuestros televidentes a través de la internet. Amén. Juan. El significado de Juan es simplemente Dios es bueno. Exacto. Dios es bondadoso. ¿Y cómo se puede ver reflejada la mano de Dios en este hombre? ¿Cómo lo podemos ver? Es algo muy bonito y yo pienso que hablar de nuestros antepasados, de aquellos hombres que recorrieron este camino, que estuvieron con el Señor Jesús, es algo maravilloso. Y yo pienso que no tanto ver su historia, su vida biográfica como persona, sino que lo más bonito es entrar un poquito más profundo a su corazón, a su interior. Que no eran superhéroes o personas extraordinariamente diferentes a nosotros. Exactamente, eran personas tan normales como cualquiera de nosotros, que tenían también sus problemas. Por eso yo pienso que antes de entrar en la vida de Juan, es importante que hablemos un poco acerca del carácter. Porque yo pienso que Juan se caracteriza más por eso. Porque era un hombre en el pasado, pero llegó a ser un hombre totalmente diferente. Por eso mi deseo es que hablemos más acerca del carácter. Pero antes de hablar del carácter de Juan, me gustaría que hablemos un poco lo que es el carácter. Yo entiendo, según lo que he podido estudiar,
que el carácter es el sello de identidad de cada persona. Un carácter que se identifique con Jesús es un carácter especial, pero un carácter que se identifique con el príncipe de las tinieblas es un carácter deformado, un carácter que necesita un cambio, una transformación. Y eso es lo que buscamos cada uno de nosotros como hijos de Dios, una transformación, porque todos tenemos nuestros problemas, todos tenemos nuestros defectos, todos tenemos nuestras inclinaciones. Y me llama mucho la atención lo que dice el camino a Cristo. El camino a Cristo dice que el carácter no es el mal genio, sino las tendencias, las inclinaciones, los motivos por los cuales actuamos cada uno de nosotros. El problema que podemos ver, y que yo lo digo por mí mismo, porque es nuestro gran problema, es que intentamos defender nuestras tendencias. Justificarnos. O justificarnos, exactamente. Hay quien piensa, bueno, es que yo nací así. Bueno, hablando de esto me gustaría hacer un pequeño paréntesis. Sí. Creo que en algunos lugares se ha dado mucho énfasis al asunto de los caracteres, ¿no? De querer definir o encajar ciertas personas en ciertos grupos. Puedo decir que quizá nos puede ayudar para poder tener una idea de la persona con la que estamos tratando, pero a veces queremos encasillar a una persona en uno de estos 4 grupos, que es que si es colérico, que si es sanguíneo, que si es flemático, que si es melancólico. Y esto, hablando de justificar, sí. Yo he escuchado a mucha gente decir, es que yo soy así porque soy colérico, es que yo soy así porque soy sanguíneo, es que soy así porque soy alguno de estos grupos. Creo que el cristianismo va más allá de esto, y el cristianismo no nos lleva a justificar quiénes somos, sino nos invita, a pesar de quiénes somos, a ser diferentes. Y sí es muy importante nunca justificar que yo soy por aquella razón o por aquella otra, sino yo creo que es muy importante que nos acudamos de esto para poder caminar a lo que Dios quiere. Sí, yo pienso que he visto, o lo que he podido leer acerca de este tema, es que se enfoca mucho la personalidad y no el carácter. Entonces, cuando hablamos de la personalidad, hablamos de que es flemático, de que es colérico, de que es... No, cuando hablamos del carácter desde el punto de vista bíblico y del espíritu de profecía, estamos definiendo, son solamente sus inclinaciones, sus intenciones, los motivos por los cuales cada persona está orando. Eso es lo que dice la inspiración divina. Ahora, el problema, como decíamos, es que dice, bueno, yo lo heredé de mi padre. Una herencia. O otro dice, es que mi pasado fue muy difícil y por eso yo soy así. Otros dicen, no, es que aquí en mi país, mi cultura, en mi forma de vida es así. A mí me lo han dicho, no, es que allá es su cultura, es así, por eso es que ustedes obran así, porque la mente de ustedes está ya encajada en ese sistema. No, yo no lo veo así. ¿Por qué? Porque el carácter cristiano, según la Escritura, debe ser universal. Es decir, tenemos el mismo modelo. Exactamente. Que es Cristo Jesús, amén. Tenemos el modelo que es Cristo Jesús. Por eso, Jesús, cuando hablaba de estas cosas y veía a sus discípulos que iban por el mismo camino que tal vez nosotros estamos caminando, Jesús les llamó la atención y les dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Este es el punto principal, aprender del Señor Jesús. Y yo creo que estamos aquí para aprender de Él, de su carácter, de su personalidad. Y aquí enfocamos a este hombre Juan, de la cual estamos hablando. Muy bien, gracias por esos comentarios, pastor. Pero, ¿qué sabemos de la vida de Juan? ¿Qué sabemos sobre Juan? Es tan bonito hablar de Juan, que era un hombre sencillo. Sabemos que Juan era el hijo de Zebedeo, tenía también sus hermanos. Era un joven, digámoslo así, que era el más joven de los era el más joven de los discípulos, exactamente. Juan no fue educado en la escuela de los rabinos. No se dice que Juan era un hombre de letras. No, Juan era un humilde pescador. Bien, tenía un origen muy humilde. Muy humilde. Pero me llama mucho la atención algo, que Juan era el que remendaba las redes.
O sea, que a pesar de que aparentemente no había nada que hacer, él estaba siempre ocupado, buscaba qué hacer, tenía iniciativa. Puedo ver en esto, ¿no? Exactamente. Pero hay algo muy bonito, que Juan escuchó de la boca de Cristo esas lindas palabras, dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué? Porque ¿cómo llamó el Señor Jesús a Juan? Cuando Él lo llamó a su ministerio y Juan lo seguía, ¿cómo fue que Jesús le llamó a Juan? Bueno, si no recuerdo mal, Juan 3:17 dice que le llamó hijo del trueno. Exactamente. Juan fue identificado con Cristo como hijo del trueno. ¿Qué significa eso? Que Juan era ¿cómo? Impetuoso. Juan era un hombre que disputaba el primer lugar con sus hermanos. Juan era un hombre que en otra ocasión prohibió a un hombre que estaba echando fuera demonios que lo hiciera. Y le dijo que no lo hiciera, quería ya detenerlo. O sea, que era muy, unilateral en ese aspecto. Exactamente. Juan también pidió a su madre, juntamente con su hermano Santiago, que intercediera ante el Señor Jesús para que lo pusiera en el primer lugar de su reino. O sea, era pretencioso, quería de la forma el poder, el primer lugar. Y Jesús le dijo a Juan, no sabéis lo que pedís. Juan no sabía lo que pedía, pero hay algo bonito que me pasé por alto, dice aquí en Marcos 9 y versículo 39 y 40, dice, Jesús les dijo, no se lo prohibáis. Cuando prohibía a este hombre que echara fuera demonios, no se lo prohibáis. ¿Por qué? Dice, no se lo prohibáis porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra mí, que el que no es conmigo, contra mí es. Es decir, que Jesús es tan equilibrado en todas las cosas y Juan debe aprender una lección muy bonita ahí. No se lo prohibáis. Es decir, que Jesús no quiere que nos metamos en la vida de lo que otros hacen, sino que nos centremos en lo que nosotros necesitamos hacer cada uno como seguidores del Señor Jesús, como discípulos del Señor Jesús. Por eso Jesús le dijo esas palabras. Pero Jesús sabía qué motivaba las intenciones, Jesús sabía qué motivaba todo acto de Juan. Por lo cual Juan estaba motivado no era por un celo divino, sino que Juan estaba motivado por un celo humano, un celo carnal. Una pregunta. ¿Se puede considerar que hoy en día nosotros somos así también? Que es verdad, tenemos una historia, tenemos un origen profético como movimiento de reforma, pero en algunos momentos puede ser que nosotros también nos sentimos como únicos. Yo creo que sí. Yo creo que sí, y yo no lo veo tan bueno, ¿no? De que nosotros digamos, bueno, si hiciste esto que lo vamos a acusar, ¿por qué no? Yo pienso que en toda la historia del pueblo de Dios, Dios ha utilizado a personas para hacer cosas a favor de Él. Por tanto, yo me centro más en lo que puedo hacer, en lo que Dios quiere que yo haga, sin ponerme a mirar lo que otro haga. Porque tenemos una meta, un objetivo. Lo importante es mirar al Señor Jesús, aprender de mí, como dijo el Señor Jesús. Por eso el Señor Jesús reprendió a Juan, dice, el que quiera hacerse grande entre vosotros debe ser un siervo de todos. Un siervo de todos. Es lo importante que nosotros aprendamos este mensaje, esta lección que el Señor Jesús quería darle a Juan. Pero hay un problema, todo corazón carnal es egoísta. No hay un corazón que no sea egoísta. Juan tenía este problema. Las inclinaciones del carácter de Juan eran en este sentido. Pero cuando Juan vio al Señor Jesús, cuando Juan contempló el carácter del Señor Jesús, él tuvo un cambio. Él tuvo un cambio muy bonito. Porque cuando Jesús fue rechazado en Capernaum, en Samaria, con los samaritanos, dice la Escritura que Juan y Santiago se levantaron rápidamente y ¿qué dijeron al Señor Jesús? Señor, ¿quiere que pidamos
que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma de una vez a todos. Notemos cómo era el carácter de Juan. Era terrible. Vengativo, rencoroso. Pero ¿qué le dijo el Señor Jesús a Juan? ¿Que lo hiciera? Le dice, vosotros no sabéis de qué espíritu soy. Vosotros no sabéis de qué espíritu soy. ¿Sabemos nosotros nuestro espíritu? ¿Sabemos muchas veces nosotros por qué hacemos las cosas? A veces no. A veces actuamos con tanto impulso, con un celo no santificado, que cometemos errores así como los cometió Juan. Que ese es el problema. Pero estamos en la escuela de Cristo. Juan estaba en la escuela de Cristo. Juan estaba siguiendo al Señor Jesús, pero Juan tenía algo especial, que él contemplaba al Señor Jesús. Desde el momento que Juan escuchó aprender de mí, Juan enfocó su vista en el Señor Jesús. Eso es muy importante para nosotros también. Pero debemos entender que el carácter de Juan era ese, cuando comenzó a seguir al Señor Jesús. Aquí hay algo que quiero agregar. Muchas veces las personas que tienen por naturaleza un carácter explosivo o a sí mismos se consideran de un carácter malo, creo que son las personas que viven dentro de una lucha interior más fuerte que aquellos que han recibido por herencia un carácter más afable. ¿Qué quiero decir con ello? Que aquellos que tienen un carácter quizá más agradable no sienten tanto el deseo de mejorar. En cambio, te estamos presentando aquí la vida de Juan, un ser humano como todos nosotros, o quizá un poco peor, vamos a exagerarlo, que era amante del poder, que le gustaba la venganza, que explotaba fácilmente, que tenía esos sentimientos que nosotros si los vemos hoy en día diríamos, es que ¿cómo puede ser el cristiano? Pero en su interior había un deseo de aprender cada vez más de Jesús, y ese es el deseo que puede haber en tu corazón, es el deseo que el Señor Jesús mismo anhela que tengamos cada uno de nosotros, que es el que nos lleva a buscar una riqueza de carácter. ¿Quién busca vestirse? Aquel que sabe que está desnudo. ¿Quién busca ver? Aquel que sabe que está ciego. Entonces, si nosotros estamos viendo nuestra condición, creo que podemos ir al Señor de todo corazón y que el Señor nos enriquezca y haga nuestra vida un motivo de su gloria, como lo hizo con Juan. Me gustaría preguntarle, hermano Daniel, hay una diferencia muy marcada entre los discípulos, entre el resto, es decir, los 11, y Juan. El resto me parece que no estaban todo el tiempo con Jesús, pero Juan, ¿cómo era Juan en ese sentido? Juan fue el discípulo que más cerca estuvo del Señor Jesús. Como hemos dicho, fue el que contempló al Señor Jesús. Por eso, como dice el deseado de todas las gentes, debemos dedicar mínimo 1 hora cada día a contemplar al Señor Jesús, a contemplarlo desde su nacimiento hasta el Calvario. Eso es muy importante. Pero mire, hermano, yo quiero introducir algo muy importante. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque una apariencia de un carácter apacible también es engañosa. Porque puede estar ocultando lo que realmente es. Tenemos, por ejemplo, el caso de Judas. Judas aparentaba ser un hombre apacible, un hombre con una personalidad muy atractiva, un hombre que se ganaba a las personas con su forma de ser. Pero no sentía él la necesidad de una reforma en su sentido. Pero dentro de los motivos de Judas eran otros. Judas no era aquel hombre que se apasionaba y luchaba, disputaba con... No, Judas era un hombre muy tranquilo, muy especial, que todos los discípulos gustaban de Judas. Pero Judas tenía otras intenciones. Por eso podemos decir que profesar ser cristiano sin vivir la palabra del Señor o vivir de palabras y hechos, esto es un engaño. Y eso fue lo que le pasó a Judas. Judas vivió engañado en sí mismo. Ahora, su proceder, o el proceder de una persona que aparenta digamos, un carácter pasivo, tranquilo, es peligroso. Es peligroso ¿por qué? Porque a estas personas normalmente les falta compromiso. Son personas que fácilmente se dejan llevar por las emociones, por los sentimientos. Son personas que se dejan llevar por sus deseos carnales. De ahí que podemos ver, hermanos, que les cuesta, por ejemplo, llevar
su vida espiritual conforme a los principios. En el vestir, por ejemplo. Siempre la tendencia es a llevar su ropa más alta de lo que como pueblo de Dios creemos que debe ser llevada. Por eso no quieren... Hay una tendencia a la falta de compromiso. De compromiso. Esa persona no tiene celo por la verdad. No se da cuenta que lo que está haciendo no está ajustado a la verdad. Viven simplemente queriendo pensar en agradarse a sí mismo. Ese es un problema grave. Ese era uno de los problemas también de Judas. Judas pensaba agradarse a sí mismo. Judas también deseaba tener el primer lugar, pero lo quería tener pensando en sí, en su forma de vida. Ahí está, digamos, este es el otro problema, la otra situación que se presenta en la vida del hombre. Ser cristiano no es solamente ser oidor de la verdad, sino hacedor. El carácter se identifica porque somos hacedores. Por eso decíamos que hay dos formas de verlo, ¿no? El carácter que me identifico con Cristo es el sello que me identifica con el mundo como hijo de Dios, y el carácter que me identifica con el príncipe de las tinieblas es aquel carácter donde mis motivos son solamente para agradarme a mí mismo. Esa es la situación o es el problema que se nos está presentando. Pero Juan nos enseña una gran lección. ¿Y cuál es la lección que nos enseña Juan? Que contemplando al Señor Jesús se puede producir un cambio. ¿Por qué? Porque Juan pasa de ser el hijo del trueno, como el Señor Jesús le llamó, el Boanerges, a ser el discípulo del amor. Por eso Juan dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es así sencillo. Y Juan siempre escribe, Dios es amor. Y cuando leemos las epístolas de Juan, leemos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y si seguimos tocando cada aspecto de la vida de Juan, vemos cómo este Juan, que era tan terrible, ya no hace más. Si estudiamos la vida de Juan, todo lo que le sucedió a Juan, incluyendo cosas que no están escritas aquí en la Biblia, que están en la historia, Juan fue un hombre humilde y manso. Cuando seguía al Señor Jesús, vemos que Juan estaba ahí, al pie de los que estaban juzgando al Señor Jesús. Y aunque lo estaban juzgando y condenando, Juan ya no alzó la mano. Juan ya no decía que sean destruidos. No, Juan, ¿cómo estaba? Tranquilo y apacible. Cuando Jesús estaba en la cruz, Juan estaba ahí frente a la cruz. Ese es otro punto muy interesante porque del resto de los discípulos de Jesús, todos huyen. Todos tenían sus vidas, como he dicho anteriormente, pero Juan estaba siempre lo más cerca de Jesús. Si hacemos la comparación, Pedro buscó seguir al maestro, pero al mismo tiempo estaba lejos. Y el hecho de estar lejos lo llevó en algún momento a negar a su maestro. Como que era cristiano, pero no se comprometía del todo. Es como hoy en día, sí, venimos a la iglesia, queremos estar cerca de Jesús, pero cuando estamos ya fuera de la iglesia, intentamos pasar por desapercibidos. Hablamos como la gente, queremos vestir como ellos, intentamos ser como ellos, y llega el momento en el cual negamos al maestro. Pero la diferencia de Juan, ¿cómo es? Juan buscó qué lugar. Yo entiendo o he entendido que Juan, desde el momento que fue llamado por el Señor Jesús, comenzó un proceso en su vida de transformación. A pesar de que Juan en sus momentos fue impetuoso, Juan, cada vez, como tú lo decías al principio, ¿no? Cada vez que Juan cometía un error y el Señor Jesús lo reprendía, Juan iba cayendo, iba doblegando. Él se iba doblegando a tal. Es un proceso, mire qué bonito es esto, porque no crea que el cambio de Juan fue como el de Pedro. Pedro llegó al último día en que Jesús fue crucificado y Pedro no había tenido un cambio de su carácter. Una experiencia. No la había tenido. Juan la tuvo cuando negó al Señor Jesús. Pedro. Juan no. Juan desde el momento fue progresivamente siendo transformado. ¿Pero por qué fue transformado? Como hemos visto, Juan estaba siempre al lado del Señor Jesús.
Juan se olvidó, poco a poco se fue olvidando de sus deseos carnales y entonces comenzó a contemplar al Señor Jesús. Fue tanta la transformación de Juan que a mí me llama mucho la atención en la primera carta, en el capítulo 2, versículo 4, el que dice: yo le conozco, pero no guarda mis mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Notemos que hubo un cambio. Para Juan decir esto es porque había un cambio en su vida, pero más fuertes son las palabras de 1 de Juan, capítulo 3, versículo 6 al 10, que me gustaría que los tengamos en cuenta en este momento, porque son palabras muy duras, son palabras que quizás para nosotros, o yo he escuchado muchas interpretaciones, explicaciones de estos versículos, yo los entiendo tal como están escritos aquí. 1 de Juan, capítulo 3 y versículos 6 al 10. Notemos lo que nos dice aquí Juan. Y dice así: todo aquel que tiene esta esperanza, en él se purifica, así como él es puro. Notemos que Juan, ¿qué dice? Que la purificación, o sea, la transformación del carácter es algo difícil e imposible. No, todo aquel. Es decir, que es algo que toda persona lo puede lograr. Pero si vamos ahora al versículo 6, que es donde me interesa dar más énfasis: todo aquel que permanece en él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Notemos que todo aquel que permanece ¿en quién? En Dios. En Cristo Jesús, en el Cristo, ¿cierto? ¿Dónde permanece? Tú me hiciste la pregunta, ¿dónde estaba Juan? Con Jesús. Juan estaba junto a él, a su pecho. Dice que él se recostaba a su pecho, que él no le perdió un momento de vista al Señor Jesús. Solo tuvo un momento en que perdió la vista, cuando se durmió, que nos puede pasar también a nosotros, ¿cierto? Juan se durmió cuando en la transfiguración el Señor Jesús quería darle el privilegio de estar despierto, pero ahí vemos también la debilidad de Juan, ¿no? Como todo ser humano. Él se durmió, pero Juan a partir de ahí no se volvió a dormir más. A partir de ahí estuvo muy cerca del Señor Jesús. Y el versículo siguiente, el 7, dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. ¿Era Juan justo antes? Cuando era llamado hijo del trueno, quiso hacer justicia, pero ¿de qué manera? Sin Cristo nadie es justo. La quiso hacer a su manera, ¿no? Sí. Cuando dice: Señor, quiere que descienda fuego del cielo los destruya. Ahí no estaba haciendo la justicia de Cristo, quería hacer su propia justicia. Pero hubo un cambio. Ahora dice el versículo 8: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Qué bonito. Eso yo pienso que lo más hermoso y la esperanza más grande que Juan nos puede decir es esto. Porque las obras que Juan hacía antes, cuando era hijo del trueno, él hacía las obras del diablo. Cuando pide que esté en el primer lugar, cuando le prohíbe a aquel hombre que no haga nada, cuando hace todas aquellas disputas con sus hermanos y todas estas cosas, Juan está haciendo una obra que no es de Dios. Pero ahora Juan, ¿qué está haciendo? No las obras del diablo, sino las obras de ¿quién? De Dios. Por eso yo identifico que la persona que se identifica con Cristo lleva el carácter de Cristo. La persona que se identifica consigo mismo lleva el carácter que no es de Cristo. Está siguiendo al príncipe de las tinieblas. Y aprendemos de Juan que Juan fue transformado. Porque cuando Juan llega al aposento alto, Juan era otro ser ya. Era diferente a los otros 10 que estaban con él. Pedro, ahí fue donde vino a tener otra experiencia con el Señor Jesús. Y la vida de Juan, me llama mucho la atención que Juan era el que remendaba las redes. Esto tiene un significado muy bonito. Juan fue el hombre que se centró en la doctrina, mientras que Pedro era un evangelista. ¿Qué significa remendar las redes? Fue el que ayudó para tratar los problemas de la iglesia. Dios lo inspiró, por eso habla del amor. Juan habla de los problemas que se presentan. Juan, sobre el problema doctrinal que había en su entonces. Claro, los problemas doctrinales. Que estaban negando la encarnación absoluta de Jesús. Exactamente. Entonces, Juan se toma muy en serio el papel y él dice: el que niegue que el Hijo de Dios ha venido en la carne,
dice que en él se manifiesta el espíritu del anticristo, porque está Exactamente. negando al Cristo verdadero que se humanó 100%. Eso es totalmente cierto, de que él se preocupaba por los problemas actuales que había de la iglesia. Y tenía toda la autoridad para hacerlo. ¿Por qué? Porque Juan vivía esa verdad. ¿De qué me sirve a mí hablarle a una persona de algo que yo no vivo? Eso es algo que la gente se da cuenta y dice, no, pero ¿qué me dices tú eso si tú vives diferente? No, de Juan no podemos decir eso. Juan decía lo que él vivía. Y por eso tiene tanta autoridad Juan. ¿Por qué? Porque hemos dicho, Juan comenzó a ser transformado desde el mismo momento que el Señor Jesús lo llamó. Fue un cambio progresivo, no fue un cambio radical, pero que cada paso de Juan, cada experiencia negativa de Juan era un paso para crecer más y más y más y más. Eso es lo que Dios quiere también que aprendamos de Juan. Aprender de nuestros errores, ¿no? Creo que es sabio. Yo creo que es necedad el volver a repetir los errores varias veces. Exacto. Porque un error no es que nos trae felicidad, de hecho nos hace sentir miserables, nos hace sentir que no somos capaces de poder vencer. En cambio, la vida de estos santos hombres, digo santos porque lo alcanzaron, porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces todos tenemos que alcanzar la santidad, no podemos decir medio transformado, medio santo, tenemos que llegar a ser santos por la justicia, por la gracia que hay en Cristo Jesús. Aquí, perdón, hay algo importante, que fue lo que el Señor Jesús le dijo a Nicodemos. Es necesario nacer de nuevo. Y el versículo 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Juan nació de Dios. Y por eso Juan dice estas cosas. Yo pienso que si Juan continuaba andando en pecado, ¿cómo Juan podría decir eso? Pero Juan no. Juan se apartó completamente del pecado. Sería mentiroso. Se centró tanto en el Señor Jesús que Juan asimiló la vida del Señor Jesús. Cuando leemos Hechos de los Apóstoles y leemos la vida de Juan, hay un libro muy pequeño que es La edificación del carácter. Cuando leemos a Juan, cómo fue edificado en el carácter, yo me digo, estas palabras las dijo Juan porque vivía la verdad. De lo contrario, pensemos nosotros en Juan hablando algo que no vive. Pero el versículo 10 dice, en esto es manifestado los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Juan aprendió a amar. Antes recordemos cómo era Juan. Quería el primer lugar, era impetuoso, se reñía, se peleaba con todo, pero ahora Juan, ¿qué hace? Ama. Hubo un cambio. Dios quiere que nos amemos, hermano. Josué. Dios quiere ese cambio en nosotros, quiere un cambio en su pueblo, quiere que seamos seres diferentes completamente. Y esto es posible. Aquí lo dice. ¿Cómo es posible? Naciendo de nuevo. ¿Nació Juan de nuevo? Sí. ¿Fue un acto de un momento? No, fue progresivo. Pero Juan fue el único discípulo que a los 3 años de ministerio había encontrado un cambio en su vida. Pero luego, en su resto de vida, que fue casi hasta los 100 años que vivió, es algo extraordinario. O sea, también hay un privilegio. De hecho, corrió el rumor entre los discípulos que Juan no moriría. Sí. Porque Dios o Jesucristo había tomado tanto cuidado de Juan que el resto de los discípulos pensaban que lo protegería de tantas adversidades. Bien, llegó el momento en el cual él tuvo que morir. Creo que la muerte en el Señor es una bendición. Y él mismo lo dice. Porque es un descanso y de ahí únicamente queda la vida eterna. Pero la historia dice que Juan fue enviado a la isla de Patmos y ahí recibió un privilegio muy grande de todas las revelaciones del libro de Apocalipsis. Se le permitió conocer más allá que el resto de los discípulos, y esto es tomado de la tradición, que Juan se dice que fue lanzado a un caldazo de aceite, hirviendo, y pues no morir. O sea, hubo un milagro muy fuerte, el cuidado que Dios tuvo de su hijo, porque él revelaba la imagen
de Jesucristo. Quiero añadir otra cosa. Nosotros estamos como iglesia muy cerca de eventos muy difíciles. Quizá tengamos que, como dice el espíritu de profecía, perder la vida misma o ser encarcelados. Muchas veces también las enfermedades pueden acosarnos, pero si nosotros vamos al Maestro, a Dios, y le decimos quiero hacer algo por ti, y Dios nos puede usar, las puertas del infierno, el infierno entero no puede triunfar sobre nosotros, hermanos. Nuestra vida no está en las manos de Satanás, está en las manos de Dios. Así que Dios nos puede proteger como protegió a su siervo Juan en la isla de Patmos. Fue exiliado ahí para ver si ahí moría, pero no moría, al contrario, su paz era mayor. Fue lanzado a un caldazo de aceite hirviendo para ver si se le quitaba la vida, y no fue así. Dios lo cuidó y él murió finalmente en sus días. Es lo que Dios puede hacer en tu vida y es lo que puede mostrar también al mundo la gloria de Dios. Y me gustaría, digamos, que podamos concluir con estas lindas palabras que están en el capítulo 5 de Primera de Juan. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues, oye, qué bonito. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le puede tocar. Hermano Josué, esto es muy profundo. Esto es algo extraordinario. No le puede tocar. No practica. Es que el diablo no puede llevarme si yo he nacido de Dios. Y dice, si sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero el 20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero Dios y la vida eterna. Por eso Juan dijo en Juan 17, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti como Dios verdadero y a Jesucristo. Y aquí dice, y esta es la vida eterna. No hay vida eterna sin transformación de carácter. Juan lo entendió así. O sea, no podemos heredar el reino de los cielos con un pequeño defecto, con algún pecado o con pequeñas reformas oculto. No, tiene que haber un cambio total. Juan tuvo un cambio total. Como dice el Espíritu de Profecía, no es simplemente la mejora, la reforma, sino es la transformación del carácter. Lo que nos lleva. Pero lo bonito es que no nos debemos desesperar. Ese hombre impetuoso y duro fue transformado. Judas no fue transformado. ¿Por qué? Porque Judas aparentaba. Juan no, Juan era abierto. Mostraba lo que era, pero cada reprensión lo llevó a cambiar. También cuando nosotros aceptamos cada reprensión de parte de Dios, entonces va a haber un cambio en nuestra vida y muy pronto seremos también como Juan o como el Señor Jesús, porque Él es nuestro modelo. Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descansa para vuestras almas. Amén. Muchas gracias, Pastor Daniel. Gracias por esas palabras. Y a todos nuestros televidentes, pues les damos también las gracias. Quiero concluir con este versículo que tiene esperanza. En 1 Filipenses 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si el Señor ha comenzado una obra en nosotros, esa es nuestra esperanza. Si en algún momento tenemos la tentación a desesperar, recordad este versículo que nos enseña que el Señor ha empezado esta obra, y si Él la comenzó con su poder creador, la va a terminar. Nos vemos en un próximo episodio de Momentos para Dios, y que el Señor les bendiga. Hasta pronto. Saludos. Dios les bendiga.